Hola amiguitos unicornios y bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal del Rinconcito del Unicornio. En este episodio vamos otra vez a volver a la sección de Aprendiendo Inglés con Su. Y precisamente el día de hoy les voy a hablar de un tema que se necesita mucha práctica para masterizarlo. Se trata nada más y nada menos que de la voz pasiva y sus diferentes usos en el idioma inglés. La voz activa es cuando el sujeto es lo importante y la voz pasiva es cuando el objeto viene a ser importante. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así es que, amiguito unicornio, no tengas miedo, no pasa nada. Yo sé que este tema es complicado en el sentido de que, bueno, diferentes tiempos, diferentes verbos, pasados participios, conjugación del verbo to be correctamente, pero hey, no te preocupes porque yo preparé esta clase muy simple y muy divertida para que tú y yo practiquemos. Así es que sin más por el momento, solamente les pido que me acompañen. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de passive voice o voz pasiva. Esto va a ser muy divertido y muy fácil. Use of passive, el uso de la voz pasiva. Dice aquí que la voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa que es objeto de una acción. Fíjense que esto es muy importante, que es objeto de una acción en lugar de la persona o cosa que realiza dicha acción. Dicho de otro modo, la persona o cosa más importante pasa a ser el sujeto de la oración. Dice, passive voice is used when focus is on the action. It is not important or not known. However, who or what is performing the action. O sea, la voz activa normalmente, que es lo contrario a la voz pasiva, me dice, por ejemplo, que el sujeto es lo más importante, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el perro come sopa, el perro será lo más importante porque es el que está realizando la acción, pero en la voz pasiva va a ser más importante el objeto, que no es el que realiza la acción. Por ejemplo, la sopa es comida. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un ejemplo. My bike was stolen. La forma del pasivo o la forma de la voz pasiva. When writing acting sentences in passive voice, note the following. The object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. El objeto de la oración activa se convierte en el sujeto de la pasiva, es decir, siempre que estemos hablando de lo pasivo, el objeto pasa a ser nuestro sujeto. Aquí les estoy poniendo una fórmula, este es un objeto, ¿no? Esto simboliza un objeto, entonces aquí les estoy dejando una fórmula en la que les estoy indicando cuál va a ser la forma de la voz pasiva. La fórmula gramatical que vamos a estar utilizando dice: Definite form of the verb is change. To be más el pasado participio. Entonces, una de las cosas más importantes en la voz pasiva es el verbo to be. Y otra de las cosas más importantes es que este verbo to be esté conjugado en el tiempo que debe ser conjugado. Dice, the subject of the active sentence becomes the object of the passive sentence. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? El objeto pasa a ser el sujeto. En ocasiones empleamos la voz pasiva porque desconocemos o no queremos mencionar quién realizó la acción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, para evitar culpas, ¿no? O sea, yo quiero decir que el jarrón se rompió, pero no quiero decir quién rompió el jarrón. O sea, no quiero decir, Pedro rompió el jarrón. Solamente quiero decir, el jarrón se rompió, ¿no? Porque no quiero estar culpabilizando a nadie, solo quiero mencionar qué fue lo que sucedió. Aquí, por ejemplo, vamos a tener a qué tiempo va a pasar. Tenemos, fíjense muy bien en este cuadro, porque este cuadro les va a ayudar, va a ser su
su guía y su referencia para ver cómo quieren ustedes hacer la voz de activa a pasiva. Por ejemplo, aquí tenemos en el presente simple, les decía que los tiempos son muy importantes. ¿Por qué? Porque va a depender del tiempo a que yo quiero hablar o de que en qué tiempo esté mi oración activa, si es que tengo que pasar oraciones activas a pasivas, para que yo lo pueda hacer de manera correcta. Aquí dice simple present, presente simple, activa, la voz activa, dice Rita writes a letter. En este caso, Rita es mi sujeto, writes es mi verbo y a letter es mi objeto. Si yo estoy diciendo que en la voz pasiva el objeto pasa a ser el sujeto, bueno, pues entonces digo a letter. Ahora, dije que en la fórmula tengo que tener el verbo to be. Y precisamente como aquí es el presente simple, mi verbo to be va a tener que estar en presente simple. Y a letter es una third person, una tercera persona. Entonces digo a letter is porque it is. It is written porque necesito el pasado participio del verbo to write, que en este caso es written by Rita. By se traduce al español como por Rita. Una carta es escrita por Rita. Y eso es en pasiva. Y en activa, la original decía Rita escribe una carta es escrita por Rita. Podríamos omitir simplemente por Rita y decir una carta es escrita, porque a lo mejor Rita no es lo importante, lo importante no es quién escribe la carta en lo pasivo, sino qué se está escribiendo, y en este caso es una carta. Y precisamente con este pequeño ejemplo que les estuve dando del presente simple, vámonos al siguiente, que es el simple past, el pasado simple, ¿no? En la activa tenemos Rita wrote a letter. Wrote es el pasado del verbo write, ¿cierto? Entonces, ahora tengo mi voz activa, la tengo como Rita wrote a letter. Rita escribió en el pasado una carta. Otra vez el objeto pasa a ser el sujeto en mi voz pasiva y digo a letter. ¿Cuál es estábamos diciendo que usamos el verbo to be. El pasado del verbo to be es was o were, dependiendo de la persona de la que yo esté hablando. En este caso estoy hablando de un it was, entonces a letter was, pongo el was y ya sabía yo que el pasado participio del verbo write es written. A letter was written by Rita. Una carta fue escrita en el pasado por Rita. Y así es como vamos a estar formando la voz pasiva. Vámonos a ver al que sigue. En el present perfect. Obviamente aquí en el present perfect en active dice Rita has written a letter. Has, ¿por qué? Porque estoy hablando de una tercera persona, ¿no? Entonces digo Rita has written a letter. ¿Cómo lo paso a voz pasiva? Bueno, otra vez a letter, que es mi objeto, pasa a ser el sujeto. A letter. Ahora, ¿cómo pongo el verbo to be en presente perfecto? Tengo que poner el auxiliar has, el verbo be, que es been. Has been written, porque acuérdense que been es el pasado participio de el verbo to be. Y en este caso, para hacer el presente perfecto, necesito el auxiliar más mi pasado participio. Y en este caso, además, tengo que agregar el pasado participio del verbo principal del que yo estoy hablando, que en este caso es write. Y entonces ya sé que es written. Entonces digo, a letter has been written by Rita. ¿Sale? Y así tienen que checar ustedes. Por ejemplo, esto estamos hablando de presente simple, pasado, presente perfecto. Ahora vámonos al futuro. El futuro con will. Que precisamente si tú estás interesado en aprender cómo se forma el futuro con will, puedes checar mi video anterior que hice acerca del futuro. Y dice aquí que en futuro, la voz activa Rita will write a letter. En el futuro ella escribirá una carta. Y en el pasivo, bueno, ya sabemos, ¿no? A letter, aquí le pongo el will y el verbo to be, que no me puede faltar y no se me puede olvidar poner el verbo to be. Will be written, no dejo de poner el pasado participio siempre en mi voz pasiva. Will be written by Rita. Una carta será
escrita por Rita. Rita escribirá una carta será escrita por Rita. Y bueno, aquí tenemos un Hilfsverben, en este caso es can, y le vamos a decir en activo, Rita can write a letter. En este caso se refiere a que puede, ¿no? Rita puede escribir una carta. Ahora, una carta, a letter, can be written. Acuérdense que el can aquí, que es el Hilfsverben, no va a cambiar, se pasa directamente y pongo el be normal así en bare infinitive. Recuerden que el bare infinitive es cuando tengo mi verbo to be sin el to y nada más pongo be. Can be written by Rita. ¿Sale? Otro tiempo que tenemos aquí es el present progressive o el presente progresivo. En activa, Rita is writing a letter. Está en este momento, porque es progresivo, escribiendo una carta. A letter is being written by Rita. Igual pasa is being, porque el progresivo es con el ing, entonces being. Ahora, el pasado progresivo, este era el presente, este va a ser el pasado. Entonces lo único que va a cambiar es que el verbo to be va a estar en pasado, ¿no? Y entonces pongo Rita was writing a letter. Rita estaba escribiendo una carta. Ahora, una carta, a letter was being written by Rita. Una carta estaba siendo escrita por Rita. Ahora, en el past perfect. Este ya sabemos que es con el auxiliar have y el pasado participio. Entonces, en este caso, fíjense en activa, pues no tengo ningún verbo to be. Digo, Rita had written a letter. Normal, un pasado perfecto normal. Aquí en el pasivo, obviamente va a tener que ser un pasado perfecto, pero con la estructura del de la passive voice, que es con mi verbo to be. A letter had been written by Rita. Had been written by Rita. En este caso, bueno, sí cambió. ¿Por qué? Porque en el past progressive le estoy poniendo being y aquí been. Fíjense muy bien en esto porque este puede llegar a ser un error muy común, confundir el been del progresivo con el been. Bueno, y luego entonces nos vamos al futuro 2. Por ejemplo, Rita will have written a letter. ¿Y esto cómo pasa a pasivo? A letter will have been. Porque acuérdense que necesito forzosamente mi verbo to be en el pasivo. Entonces, will have been written by Rita. Ahora, si yo estoy hablando de condicionales, por ejemplo, como el condicional would. Digo, Rita would write a letter. Y si lo voy a pasar a pasivo, nada más le agrego el be. A letter would be written by Rita. Y en el segundo condicional voy a usar el would have, ¿no? Rita would have written a letter. Y aquí a letter would have been written by Rita. O sea que si tú te fijas aquí, el nivel de dificultad, el nivel de inglés que tú vas a usar, ya sea básico, intermedio o avanzado, lo va a definir qué tiempo estés usando, porque obviamente si eres un básico, pues estos tiempos ya no, seguramente tú no estás familiarizado con esto, no los has visto. Pero si tú eres una persona intermedia a avanzada, pues bueno, tú ya sabes estos tiempos más o menos cómo se utilizan. Recuerda que esto es una cuestión de práctica, de que tú más o menos vayas viendo cómo practicar el inglés, que te vayas aprendiendo gramaticalmente todos estos tiempos. Al principio sí es cierto que hay que practicarlos de manera pues muy consciente, este es tal tiempo, este es otro tiempo. Pero una vez que tú logras el dominio de la lengua, ya no vas ni siquiera a pensar qué tiempo estás usando, simplemente te va a salir de manera pues espontánea, ¿no? Ahora dice, passive sentences with two objects. ¿Qué pasa cuando el activo tengo dos objetos? Por ejemplo, en el activo que tengo, Rita wrote a letter to me. Tengo dos objetos, ¿no? Una carta y a mí también es doble objeto. Dice, read writing an active
active sentence with two objects in passive voice means that one of the two objects become the subject. The other one remains an object. Which object to transform into a subject depends on what you want to put in the focus on. O sea, aquí va a depender en qué quieres poner tú el foco de la atención para poder hacerlo pasivo. Por ejemplo, si yo quiero que el foco de la atención se vaya a la carta, entonces diría a letter was written to me. A letter was written to me by Rita. Una carta fue escrita a mí por Rita. Ahora, si yo quiero ser el objeto principal, entonces digo I was written a letter by Rita. Fíjense que aquí sí cambia la estructura, porque en los ejemplos anteriores estábamos viendo simplemente a letter, ¿no? Aquí, como por ejemplo, si dice que Rita wrote a letter to me, yo soy este objeto porque me lo escribió a mí. Entonces, cuando yo lo paso activo, el objeto, el sujeto de la oración sería I. No diría yo to me was written, no podría poner to me, porque el objeto en este caso soy yo. Entonces, aquí tengo que decir I was written a letter by Rita. ¿Qué significan estas dos? Una carta fue escrita para mí por Rita, y aquí digo yo fue escrito una carta por Rita. Yo sé que esto sonaría bastante extraño en español, sin embargo, esto tiene totalmente sentido en inglés, y de hecho, quería mencionarles que la voz pasiva también tiene que ver con un lenguaje muchísimo más formal. La mayoría de los escritos, tanto científicos y de revistas, normalmente tienen que ver con el hecho de la formalidad y están escritos en voz pasiva, ¿sale? Ahora tenemos aquí formación de la voz pasiva. En inglés, la voz pasiva está compuesta por dos elementos. Vamos a regresarnos al principio y dar un repasito. La forma apropiada del verbo to be, que en este caso el cuadrito que les enseñaba yo anteriormente de los tiempos, de que hay que respetar el tiempo gramatical en el que está escrita la activa para poder pasar la voz pasiva, más el pasado participio, ¿no? En affirmative, negative, interrogative, interrogative, negative. O sea, vamos a ver cómo va a ir una oración pasando de afirmativo a negativo, después a interrogativo y después interrogativo con negativo. La primera dice afirmativa. The house was built in 1899. 1899. Esa es la afirmativa. Luego la negativa. The house wasn't built in 1899. La interrogativa. Was the house built in 1899? Y la interrogativa negativa, wasn't the house built in 1899? Fíjense, aquí cómo pasa a pasivo. En la afirmativa, pues simplemente tengo que estar en pasado, ¿no? Was built. Entonces digo, the houses were built, o the house was built in 1899. Ahora, la negativa, the house wasn't built in 1899. The houses weren't built in 1899. En este caso tenemos el plural de las casas. Was the house built in 1899? Were these houses built in 1899? Y wasn't the house built in 1899? Weren't these houses built in 1889? ¿Cierto? Ahora, la voz pasiva con infinitivos. El infinitivo, por ejemplo, es el verbo to be, así con el to. To travel, to write, ¿cierto? Entonces dice aquí, el infinitivo en la voz pasiva se emplea detrás de los verbos modales y de la mayoría de los verbos que normalmente van seguidos de un infinitivo. Por ejemplo, you have to be test on your English grammar. Tienes que ser probado o hacer una prueba en tu gramática del inglés. John might be promoted. Aquí tenemos precisamente lo que nos decía aquí, que son los modal verbs o los verbos modales, ¿no? Have to,
might be, y en este caso, she wants to be invited to the party. Ella quiere ser invitada a la fiesta. I expect to be surprised on my birthday. Espero ser, por eso está en infinitivo, ser sorprendido en mi cumpleaños. You might be disappointed. You might, que es el modal, might be disappointed. Probablemente estés decepcionado, ¿no? Ahora, la voz pasiva con gerund o con gerundio. ¿Qué es el gerundio? Pues el ing form, ¿no? El ing. Ando, endo en español, 2-8. Los ejemplos. I remember being taught to drive. Recuerdo que se me enseñó a manejar. Being taught es el ing que tengo en el inglés. Este es mi gerundio, ¿no? The children are excited about being taken to the zoo. Estas normalmente son expresiones que ya existen en inglés y que es muy difícil que hagamos o que hiciéramos una traducción literal en español porque no nos saldría bien. Aquí dice, the children are excited to be taken to the zoo. Most film stars hate being interviewed. Most film stars hate being interviewed. La mayoría de las estrellas de cine, pues de las películas, no les gusta ser o odian ser entrevistados. Most film stars hate to be interviewed. Aquí pues se repitió un poquito, ¿no? Poodles like to be pampered. Poodles like being pampered. A los poodles les gusta ser consentidos, ¿no? Ahora, algunos errores que probablemente pudieras tener en la voz pasiva. Es importante que conjugues bien el verbo to be, que era lo que ya habíamos dicho, ¿no? Súper importante. Y que te asegures de que el participio pasado sea el correcto, especialmente en los verbos irregulares, que son muchísimos. Entonces estos verbos sí nos los vamos a tener que aprender súper bien. La clase la estaba impartiendo un nuevo profesor. Este es el ejemplo que les voy a dar de algo que normalmente puede llegar a ser un error. Dice, the class was being taught by a new teacher. Obviamente aquí el pasado participio del verbo teach no es teached, no es con ed porque no es un verbo regular. Lo correcto es the class was being taught by a new teacher. Recuerda que cuando queremos añadir el complemento o el agente usamos by y no for, porque nosotros hacemos una mala traducción como hispanoparlantes y entonces decimos for, porque for es por, ¿no? Y pues no. Esta canción fue escrita por Beyoncé. This song was written for Beyoncé. No, porque no es para Beyoncé, es por ella. Ella la escribe, entonces tengo que decir this song was written by Beyoncé. O Beyoncé. Y bueno, pues con estos errores frecuentes podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Ahora sí quedé agotadísima después de esta clase, amiguitos unicornios. Espero que ustedes hayan aprendido mucho. No olviden que aquí en la descripción del video les voy a dejar los links para mis demás clases por si tienen alguna duda y quieren seguir tomando clases fáciles de inglés. No olviden darle like a este video si les gustó y si aprendieron algo nuevo el día de hoy. Suscríbanse al canal. Si eres nuevo en este canal, te recuerdo que tengo mucho contenido y muchos más videos que tal vez puedan interesarte. Los quiero, bye.